Y centrándonos un poco más en el laboratorio de interoperabilidad ferroviaria, ¿qué es exactamente y qué actividades realiza? Pues el LIF, o el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, dentro del CEDES es el más joven y fue creado en el año 2001 y es el primer laboratorio acreditado del mundo para ensayar componentes del sistema RTMS. Entonces, en la actualidad tenemos 4 unidades técnicas especializadas. Está la parte de Eurocabina. Eurocabina son los equipos RTMS que van embarcados en los trenes, donde realizamos las tareas de certificación de los componentes genéricos. Por otro lado, también lideramos el grupo que Pero, crea Ricardo, ¿y las eurocabinas estas son de suministradores, que no son vuestras particulares? Así es. A día de hoy, si no recuerdo mal, hay 6 suministradores a nivel mundial. Entonces, lo que ocurre es que antes de montar esas eurocabinas en un tren, han de ser certificadas. Y nosotros nos encargamos de hacer esos ensayos de certificación. Una vez que nosotros hemos hecho ese ensayo de certificación genérico, existe otra parte que es la del específico, que es montar ese equipo embarcado en un tren. Entonces ahí ya tienen que hacer una interfaz, diseñar la interfaz entre el equipo embarcado y el tren a nivel de a todos los niveles, vamos a decirlo. Oye, y decíais que fuisteis los primeros y sabéis ahora mismo cuántos laboratorios existen para certificar los equipos. Sí, a día de hoy hay una asociación europea de laboratorios acreditados y somos 6 laboratorios, todos localizados en Europa, es verdad, pero todos los países, digamos, que tienen desarrollado RTMS en Europa tienen un laboratorio. El último ha sido el LEF, que está localizado en Francia. Qué interesante, bueno, porque eso puede ser ahí un buen nicho de mercado, si todos los equipos tienen que pasar por ahí. Sí, tal y como está descrita a día de hoy la ETI, cualquier versión de equipo embarcado que se quiera montar en un tren ha de pasar primero por este proceso de certificación. Claro. Y bueno, ahí destacar que en el año 2020, con el teletrabajo, se desarrolló un proyecto interno para la creación de un robot que permitiese la automatización de los ensayos de certificación. Entonces, desde la creación de la primera versión de este robot, a día de hoy vamos por la segunda, hemos conseguido reducir el plazo significativamente. Estamos hablando de un ahorro en tiempo de un 30%. Porque vamos, el robot puede estar trabajando haciendo acciones sobre el DMI 24 horas. ¿Y en qué consiste un test de certificación? A todo esto, bueno, estás hablando de DMI, que para la gente que no sepa, pues el Driver Machine Interface, ¿no? Que es la pantalla con la que el maquinista interactúa, ¿no? Con el sistema. Y la ETI, que hablabas antes, especificación técnica de interoperabilidad, si nos puedes contar un poco más o sobre la ETI o, bueno, la pregunta era sobre en qué consiste un test de certificación. Primero. Pues la ETI, digamos, es el documento que recoge todos aquellos test o procedimientos que ha de seguir un equipo desde su creación hasta su puesta en el mercado, así a grosso modo. Y un poco hablando de los ensayos, el SAP 76, que se llama las explicaciones de ensayo del RTMS, lo que contiene es un conjunto de ensayos a los que se debe someter el equipo para demostrar el cumplimiento de las especificaciones del sistema. Hemos hablado antes de las CRS o el SAP 26, que son todos los requisitos del sistema RTMS. Entonces, se va requisito a requisito haciendo un test o varios requisitos pueden ir en un test, y lo que vas haciendo en el SAP 76 es concatenarlos, es decir, vas probando requisitos de forma concatenada. Antiguamente en la baseline 2 todos estos requisitos se juntaban en 100 secuencias. El problema era que había secuencias que tardaban casi una hora. Entonces, si por lo que sea había un error al final, te tocaba repetir las acciones de la hora entera. En la baseline 3, en las nuevas especificaciones de RTMS, lo que se ha hecho es otra estrategia, y es dividir todos estos requisitos en 700 secuencias. Bueno, y es por esto por lo que se ha creado el robot principalmente. Tienes que hacer 700 inicios de misión, y por inicio de misión
se entiende meter los datos del maquinista, meter los datos del tren, confirmar el modo en el que vas. Si estás en nivel 2, que es comunicación por radio, meter los datos del teléfono, vamos a decir, o del centro de control al que te vas a conectar. Entonces, el robot lo que nos permite principalmente es ahorrarnos meter 700 veces esos datos. Muy bien. Y nos estabas contando, Ricardo, de que tenéis en el LIF, estaba la Eurocabina. ¿Qué otras cosas había? Tenemos el departamento de Eurobaliza, que es también fue el primer laboratorio europeo acreditado para la ejecución de ensayos de la certificación de Eurobalizas y de antenas BTM de RTMS. Entonces, también a día de hoy, digamos que en el mercado las Eurobalizas desarrolladas son elementos robustos y que no requieren de nuevos desarrollos. Y lo que sí hay son certificaciones de antenas RTMS, porque cada vez, digamos, los trenes, escuché una vez en una conferencia, son más como los submarinos, cada vez hay menos espacio. Entonces necesitas que los equipos sean cada vez más pequeños y cada vez hay más equipos alrededor. Entonces las antenas RTMS van bajo chasis del tren y se necesita que cada vez sean más pequeñas. Y los requisitos de instalación tienen que ser, digamos, más laxos. Es decir, antiguamente a lo mejor te decía, pues que no haya una placa metálica en 2 metros a la redonda. Y llegabas al fabricante y decía, pero ¿tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que nos supone un rediseño? Pues a día de hoy las antenas, junto con el desarrollo de la tecnología, digamos que son elementos más sofisticados y que requieren menos requisitos a la hora de instalar. Y luego, bueno, pues continuando con las actividades, tenemos el laboratorio más conocido del LIF, que es el Laboratorio de Simulación de Tráfico RTMS, que es donde ensayamos la funcionalidad e interoperabilidad de líneas RTMS reales, tanto de nivel 1 como de nivel 2, en donde en el laboratorio realizamos una batería de ensayos que define el gestor de infraestructura o la agencia de seguridad ferroviaria o el cliente en sí. Entonces, bueno, pues a día de hoy en la ETI, en la especificación técnica, han incluido el concepto de ESC, que son unos casos de prueba definidos por los distintos países que han de ser superados para que un tren circule por sus líneas. Entonces, a día de hoy esa es nuestra actividad. En el pasado hacíamos más pruebas de puesta en servicio, pues ver que todas las rutas eran compatibles y de acuerdo al cuadro de rutas. Digamos, cosas más relacionadas con la operación de trenes, de hacer pasadas saliendo de distintos sitios, porque una ventaja que tiene el laboratorio es que el tren o el escenario puedes empezar donde tú consideres más oportuno. Es decir, no es como las pruebas en vía, que si haces Albacete-Alicante y sales de Albacete, tienes que salir de Albacete. Y si llegas a Alicante, tienes que salir de Alicante. Si no quieres salir de Alicante y quieres salir de Monforte, por ejemplo, tendrías que apartarte en Monforte, apagar el equipo para simular las condiciones de inicio, encenderlo y sobre todo que tuvieses un surco en ese instante de tiempo para poder circular. Y es la principal ventaja del laboratorio, que la vía la tienes para ti solo. Sí, el tráfico compartido es complicado siempre. Tienes que al final pillar huecos por la noche o entre circulaciones, es muy difícil, claro. Sí, y al final lo que veo yo de otra ventaja del laboratorio, que un poco viene a raíz de todo lo que has comentado, es que todos sabemos que las pruebas en vía conllevan unos costes muy altos, porque tienes que tener material rodante dedicado, personal dedicado a hacer las pruebas, disponibilidad de la vía para tus pruebas. En el laboratorio todo eso casi te lo ahorras. Sí que tiene que haber gente especializada que sepa pasar las pruebas, pero ya no dependes de tener un tren a tu disposición o un cierto tiempo la vía a tu disposición. Al final el ahorro de costes es muy notable. Y luego yo creo que el principal ahorro en tiempo y dinero es que en el laboratorio no tienes que tener obligatoriamente un equipo certificado. Es decir, tú puedes hacer pruebas con un equipo sin certificar en el laboratorio, ver cómo se comporta, digamos, tunearlo y después llevar a cabo la certificación. Mientras que en vía, tú cuando vas con un tren, al menos hasta donde yo sé, siempre tienes que tener el certificado. Y si encuentras algún problema, tienes que abrir el expediente, corregirlo, certificarlo para volver a ir. Y eso son meses.
Y un poco la ventaja del laboratorio, tanto en la vía como en el embarcado, es eso, que tú puedes contratar pruebas preliminares para ver cómo se comporta tu equipo embarcado ante una determinada línea, un determinado fabricante o como lo veas. No hace falta que vengas aquí con equipos certificados, porque eso ya forma parte del expediente de seguridad, que eso ya va a otro nivel. Y otra pregunta que me surge,